¿Y si pudiéramos tener una especie de mapa para navegar el ritmo del mercado en un año tan particular como 2026? Porque, a ver, 2026 es un año de elecciones de mitad de mandato, lo que se conoce como midterm, y la historia nos enseña que estos años, bueno, no son nada lineales, tienen su propia personalidad. Así que hoy vamos a desgranar los patrones históricos del S&P 500 para ese año, usando un modelo probabilístico que nos va a servir como una guía estratégica. La ruta que vamos a seguir es muy sencilla. Primero, vamos a dejar claro qué es esto de la estacionalidad. Después, por qué el ciclo presidencial de mitad de mandato es tan especial. Luego, nos meteremos de lleno en los patrones clave que el modelo detecta para 2026. Y, para terminar, lo uniremos todo en la gran conclusión estratégica, la idea de que 2026 es un año partido en dos. Muy bien, pues vamos al lío. Antes de saltar a los datos de 2026, es absolutamente fundamental que entendamos bien el concepto sobre el que se apoya todo este análisis, la estacionalidad. Y aquí tenemos la metáfora más importante que hay que tener clara desde ya. La estacionalidad no es un GPS. No nos va a decir, con una certeza del 100%, el mercado va a subir aquí o va a bajar allá. No es un sistema de predicción. Hay que pensar en ella más bien como una brújula. Lo que hace es darnos una ventaja estadística, un sesgo, una dirección que es más probable que otras, todo basado en décadas y décadas de datos históricos. No te garantiza la ruta, pero te ayuda a orientarte. Y esta frase lo resume a la perfección. La estacionalidad es una herramienta de inclinación, sesgo, no un sistema de predicción infalible. El punto clave aquí es entender que esto se usa para gestionar probabilidades, para comprender mejor el terreno que pisamos, no para buscar certezas que sencillamente no existen en el mercado. Ahora, lo más interesante es que estos patrones no aparecen por arte de magia. Para nada. Tienen motores, causas muy reales detrás. Por ejemplo, los flujos institucionales. Piensa en los rebalanceos de carteras a final de mes o de trimestre que mueven miles de millones de forma casi automática. También está la psicología colectiva, con esos ciclos de euforia y pánico que se repiten. Incluso la propia microestructura del mercado influye. Y por supuesto, el gran motor que nos ocupa hoy, el ciclo presidencial, que impone su propio ritmo político y económico al calendario. Entonces, ¿cómo conectamos esta idea general con el año que nos interesa? Pues añadiendo el filtro más importante de todos para nuestro análisis, el hecho de que 2026 es específicamente un año midterm. Y esto, como veremos, lo cambia todo. A ver, el ciclo presidencial de 4 años tiene unas fases muy marcadas. Y el año 2, que es el que corresponde a 2026, se caracteriza históricamente por dos cosas. Una mayor volatilidad y debilidad en su primera mitad, a menudo por la incertidumbre política, pero lo que de verdad lo define es ese giro estructural que suele producirse en otoño, que da paso a una fortaleza muy notable en el último trimestre. Es, como se ve claramente, un año con dos caras muy distintas. Y claro, este filtro midterm obliga al modelo a hacer ajustes muy específicos. Por ejemplo, enero, que normalmente es un mes fuerte, aquí pierde bastante fuelle. Junio se vuelve muchísimo más débil de lo normal. Y aquí viene algo curioso. Julio, en cambio, muestra una fuerza bastante inusual, casi a la contra. Se confirma que la segunda quincena de septiembre es el núcleo de riesgo del año, pero es que justo después, octubre se convierte en un mes históricamente muy potente. Incluso diciembre tiene un patrón asimétrico. Empieza flojo, pero termina fuerte. Vale, con todos estos ajustes en mente, ahora sí que podemos meternos a ver la hoja de ruta probabilística que el modelo traza para 2026. Vamos a centrarnos en los extremos, en los puntos más llamativos. Empecemos por la zona de riesgo. Fijaos en este número, 36,84%. Esa es la probabilidad alcista más baja para una semana en todo el año. Dicho de otra manera, históricamente, menos de 4 de cada 10 años han sido positivos en esas fechas. Y ojo, que esto ocurre dos veces, en la semana 26, a finales de junio, y de nuevo en la semana 39, a finales de septiembre. Estos son, sin duda, los dos momentos de mayor vulnerabilidad estadística, donde el modelo nos dice que hay que andar con más cuidado. Y ahora nos vamos al otro extremo, a la máxima convicción histórica. Las semanas 45 y 46, en pleno noviembre, alcanzan una probabilidad alcista del 84,21%. Es un dato brutal que ilustra a la perfección el potente rally que suele caracterizar el final de los años midterm. Es un cambio de marea estadístico radical, y entenderlo es fundamental para captar la narrativa del año. Este gráfico de barras es genial porque nos cuenta toda la historia del año de un solo vistazo. Se ve perfectamente ese sesgo más bien bajista o lateral de la primera mitad con el rojo dominando de enero a junio. Y después del último bache en septiembre se ve el despegue estructural, con la fuerza de octubre y sobre todo de noviembre. Es la visualización perfecta de ese año de dos fases del que hablábamos. Si lo resumimos mes a mes, los datos son bastante claros.
Los meses históricamente más fuertes son noviembre o octubre y ese julio tan atípico. Y por el lado de la debilidad, los meses con menor probabilidad alcista son mayo, junio y septiembre. Fijaos que todos ellos tienen un sesgo claramente negativo, por debajo del 45%. Muy bien, ya hemos visto los conceptos, el contexto del ciclo y los datos concretos del modelo. Ahora vamos a juntarlo todo, a sintetizarlo en la conclusión estratégica más importante que podemos sacar de este análisis. El mapa estratégico de 2026 se puede entender como una obra en 3 actos. El primer acto, que va de enero a septiembre, es una fase defensiva, de debilidad, de gestión del riesgo. El segundo acto es muy breve, el punto de inflexión, a finales de septiembre. Y el tercer acto, de octubre a noviembre, es el rally estructural, que es la ventana estadísticamente más sólida de todo el ciclo presidencial. Y si tuviéramos que señalar un único momento clave, un punto crucial, ese sería la semana 40. Justo ahí, entre finales de septiembre y principios de octubre. Es la bisagra del año. Es el punto donde el modelo nos dice que, históricamente, el carácter del mercado cambia de forma radical, pasando de una postura defensiva a una netamente ofensiva. Así que, al final, la pregunta clave no es si el mercado va a seguir este guión al pie de la letra, porque eso nadie lo sabe. La verdadera pregunta es, teniendo este mapa de probabilidades sobre la mesa, ¿cómo se puede ajustar la estrategia para navegar un año con una personalidad tan definida? Un año con dos caras tan diferentes. Este ha sido el análisis del Outlook de STC Research para 2026. La clave de todo, como siempre, es recordar lo que dijimos al principio. Esto es una brújula, no es un GPS. Es una herramienta de sesgo para complementar el análisis y sobre todo para ayudar en la gestión del riesgo.